Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. 2 de Timoteo 1:9. Dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Padre, te adora mi vida, te adora mi alma, mi corazón, te adora todo mi ser, Señor. Te pido, Dios mío, en estos momentos que voy a disertar tu palabra, que seas tú primeramente hablando a mi vida, que seas tú, Señor, colocando tu palabra en mi corazón, en mi mente. Me des las palabras adecuadas, me seas guiando, me seas direccionando. Me des, Dios mío, la palabra que tu pueblo necesita. Por favor, Señor, por este lugar con la sangre de Cristo, cubro mi vida con tu sangre preciosa y que esta palabra sea de edificación para todos los que la van a oír, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a estar compartiendo con ustedes un tema que se llama Cuidando lo que Dios te ha dado. Cuidando lo que Dios te ha dado. Todos nosotros tenemos llamados de parte de Dios. Todos hemos sido llamados. La puerta está abierta para todos. Por eso dice la palabra de Dios, si alguno oye mi voz, ¿verdad? Si alguno oye mi voz, si alguno. Entonces, porque Él está a la puerta, tocando. Y abre la puerta, yo entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. De sí alguno. Y así muestran varias partes de la Biblia acerca del llamado o de los diferentes llamados que tenemos. Y el primero de ellos es el llamado a la salvación. Es el llamado que está abierto a todas las personas. A todas las personas. Quien quiere ser salvo lo toma, lo recibe, y el que no, lo rechaza. Y hay muchas maneras de decirle a Jesús, yo no te quiero en mi vida y yo no quiero entrar al reino de los cielos. Sin palabras, con hechos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, con nuestro comportamiento. Aún cuando nos dicen, ¿quieres recibir a Jesús como Salvador? Y uno dice, no. Es una manera de rechazar a Jesús. Bien, pero ya lo recibiste como tu Salvador personal, ya lo tienes en tu corazón, ya tú eres salvo, ¿verdad? De ahí en adelante vienen otros llamados, porque también estabas llamado a ser hijo de Dios. Y ahora desde el momento en que recibiste a Jesús como tu Salvador personal, ya eres hijo de Dios. En fin, entonces muchas clases de llamados. Y dice aquí el apóstol Pablo, y llamó con llamamiento santo, o sea, no solamente nos salvó, sino que nos llamó con llamamiento santo, llamamiento puro, de acuerdo a su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. De su voluntad, por puro amor, por gracia, por bondad, por misericordia, ¿verdad? Nos ha llamado no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, según su propósito, según
el objetivo que Él tiene para con cada uno de nosotros, porque Él tiene propósitos y no solamente es de salvarnos, porque muchas personas creen que llegan a los pies de Cristo y ¡pum! Ya, nada más esperar a Cristo y ya. No, no, no. En ese espacio de tiempo, en ese trayecto en el camino, hay muchas cosas que suceden en nuestra vida. Muchas cosas, y entre ellos el llamado a crecer espiritualmente, porque somos niños espirituales, pero no somos llamados a quedarnos ahí, somos llamados a avanzar, llamados a servirle al Señor, liderazgo, ¿verdad? A irnos involucrando en la obra del Señor siempre e ir creciendo siempre. En fin, pero ya eso es un tema que lo hemos venido tratando a través de los discipulados y no me quiero detener allí. A donde yo me quiero ahorita enfocar es en el llamado a liderar, llamado en el ministerio, llamado a servir, llamado a servir. Hay algo que hay que tener en cuenta, que para poder llegar a un ministerio se necesita recibir y aceptar el llamado a servir. Y todo aquel que es servidor es una persona que se sujeta, es una persona que obedece, que hace caso, una persona que hace las cosas tal cual como se las manda a hacer, ¿verdad? Pero hay algo que cuando ya se va a entrar a un ministerio, ya se necesita liderar. Liderar, o sea, liderar es aprender a administrar equipos de personas, grupos de personas. Vamos allá, vamos acá, hagamos esto, hagamos lo otro, hacer proyectos, distribuirlo en el personal y todo esto. ¿Ya? Vamos a hacer, vamos. Entonces, como es siervo y lidera, entonces hace, pero a la vez es una persona que a cada uno le delega funciones para que en equipo se logren las cosas. Y es ahí donde muchos ministros esa parte no la asimilan, porque muchos no saben servir, porque no son siervos, y muchos tampoco saben liderar. Ya, tienen que esperar que otro llegue y les diga, varón, sierva, ¿por qué no hace esto así? Oiga, ¿verdad que sí? O sea, tienen las cosas ahí en sus narices y no se dan cuenta absolutamente de nada, porque no saben liderar. Son dos cosas que en la presencia de Dios hay que pedirlas. Que aprendamos a servir, que nunca se nos olvide que todo ministro es un siervo, es un servidor de Dios, que está llamado a servir, no a que le sirvan. Pero por causa de su llamado ministerial debe también aprender a ser buen administrador de lo que Dios le ha dado. Buen administrador, porque Dios le delega un equipo de personas para que pueda trabajar. Y hasta que no aprenda a administrar, Dios no le va a dar equipo de personas para que trabaje, porque ni aprende a ser siervo, porque muchas veces está orgulloso, que cree que los demás están para servirle y no para servir a Dios, y no aprende tampoco a liderar. Entonces ahí hay mucho tiempo de estancamiento hasta que no aprenda ambas cosas, porque a veces se aprende lo uno y no se aprende lo otro y necesitamos aprender ambas cosas. Bien,
Número 1, ¿cómo cuido el llamado? Número 1, ¿cómo lo cuido? Vamos a 2 de Timoteo 1:13. Nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Mira, retén, o sea, conserva, manténlo, mantén la forma de las sanas palabras. ¿Qué significa forma? Significa modo o manera en que se hace una cosa o que ocurre algo. Modo o manera en que se hace una cosa o ocurre algo. Hay algo que se llama formaleta. Es como un molde donde se hacen los bloques. Hay molde donde se hacen las tortas, los pudines. La forma. De ahí no se sale. Tiene una medida. Tiene un tamaño. ¿Ya? Y le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Ojo con esto. Retén la manera como se te enseñó. Retén la manera que se te enseñó. Retén la doctrina que se te enseñó. Reténla. Analiza qué fue lo que se te enseñó. Porque eso se va olvidando con el tiempo, se va diluyendo con el tiempo y se va perdiendo la forma. Y se podría decir con el tiempo a ¿quién lo formó? No parece haber salido de la escuela de fulano y de perengano. ¿Dónde aprendió estas cosas? Yo no se las enseñé. Mire, yo he estado en misiones, en concilios, donde en todas partes se cantan las alabanzas y se hacen los cultos de la misma manera. Porque tienen una forma, fueron educados por el mismo maestro, por la misma maestra, y retienen la forma. Retienen la forma. Se saben los tonos, el ritmo, el tiempo, todo, de las alabanzas, la manera como hacen el culto, todo, igualito. Y no hay una diferencia de estar en una iglesia o en la otra de la misma misión, porque todos tienen la misma forma o la misma formación. ¿Qué pasa cuando nosotros educamos a nuestros hijos? Cuando ya ellos pueden haber sido educados por el mismo papá y la misma mamá, pero cuando ya ellos salen de la casa, cada quien empieza a hacer las cosas a su manera, porque dicen, así como me enseñó mi mamá no es, yo lo voy a hacer a mi manera. Así como me dijo mi papá, no es, yo lo voy a hacer a mi manera. Y comienzan a hacer las cosas a su manera, a tal punto que terminan distorsionando todo el comportamiento, todas sus cosas, pero cuando se vienen a dar cuenta, ya no queda nada de esa formación que recibieron en el hogar. Cuando se vuelven a encontrar con sus padres o sus padres los van a visitar o viceversa, los papás dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y si es como enseñan a los hijos, Dios mío, que ya no queda sombra de la enseñanza con la que se dio
se les dio, porque ahora todo es moderno, todo es muy distinto, todo es arcaico lo que uno enseñó. Entonces, el cuidado que nosotros debemos tener con la formación que hemos recibido es que esta formación no se vaya perdiendo. Por eso siempre debemos hacer repaso de las enseñanzas recibidas. Repaso de las enseñanzas recibidas. Es más, retener lo que nos fue enseñado y aumentar más, ajustar más, ser más celoso con lo que se nos enseñó, ser mucho más cuidadoso con lo que se nos enseñó. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, no solamente debes retener la forma de lo que se te enseñó, la manera como se te enseñó, que no se pierda lo que recibiste en tu casa espiritual, de tus padres espirituales, sino que debes tener cuidado de ti mismo y de la doctrina que se te enseñó. Revisarte cómo tú estás, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo, cuáles son tus metas. Porque esa enseñanza que tú recibiste se pudo haber ido diluyendo con el tiempo y tus propósitos, tus metas pueden no haber sido las mismas con las que se te enseñó. ¿Cuántas personas hay que estuvieron en una iglesia solamente para ser ungidos como pastores y poder salir, para no salir de su cuenta, sino aprovechar una autoridad espiritual que los ungiera y después se abren a ser de las de ellos, para poder decir, a mí me ungió como pastor fulano de tal, o yo salí de pastor o de pastora o de evangelista por el ministerio tal. Pero es que analizan quiénes fueron los que lo enseñaron, quiénes fueron los que lo ungieron y se dan cuenta que ahí no hay sombra de lo que de nada de deformación. Todo es totalmente distinto, todo es distorsionado, todo es diferente y no precisamente mejor, sino peor, porque se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo la formación. Aquellas cosas que se te enseñaron, aquellas cosas básicas que se te enseñaron, se fue perdiendo. Se fue perdiendo. Y ahí es donde tú tienes que tener cuidado de ti mismo, revísate. Mírate, analízate, entra ahí en el secreto de Dios y dile, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Dónde estoy? Me perdí en el camino, me desvié. Porque a veces nos desviamos a la derecha o a la izquierda. O nos quedamos achantados, nos quedamos ahí y no nos damos cuenta en qué estado ni en qué condición estamos. Y estamos llamados a tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Y de la doctrina. ¿Cuál doctrina se te enseñó? ¿Cuál fue la enseñanza que recibiste? Y estoy hablando de todo, de toda esa formación que tú recibiste. Toda esa formación, analiza, obsérvate, mírate, mírate hacia adentro y obsérvate en un espejo. Obsérvate de frente, de medio lado, si es posible también por detrás. Obsérvate. ¿Estás conservando la doctrina que se te enseñó? ¿La mejoraste?
la ajustaste más que fuera más fuerte, más fuerte. Yo te digo una cosa, si yo voy a la iglesia de donde yo nací, ellos podrían decir de mí, esta no salió de aquí. Porque mírala, esos faldones de a cuando acá, nosotros no le enseñamos así. Mírala esas blusas como las usa. Nosotros no le enseñamos así, esas mangas por ahí. Y esas blusas allá hasta arriba. ¿Quién dijo eso? ¿Si está entendiendo a qué me refiero de ajustar? De ser más severo doctrinalmente, pero nos aflojamos y le alargamos a lo que no debemos de alargar. Le acortamos a lo que no debemos acortar, tanto hombres como mujeres. Porque hay hombres que si se toman un plato de sopa, ya el botón del pantalón se les revienta. Parecen el pantalón de torero. La camisa que si medio se sientan, revientan el botón y le saca el ojo al que está al frente. De lo apretado que parecen un chorizo, un embutido. Y lo mismo las mujeres. Entonces, hay que revisarse. Pues haciendo esto, cuidando la doctrina que nos fue enseñada y en vez de aflojar, ser más cauteloso en cómo nosotros estamos viviendo. De esa manera nos cuidamos a nosotros mismos, nos salvamos a nosotros mismos, cuidamos nuestra salvación y a los que nos escuchan. Y a los que nos escuchan. Entonces, la primera sería, retén la forma. Y la segunda, ten cuidado de ti mismo. Al tener cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de lo que se te enseñó. De la doctrina que se te enseñó. ¿Dónde está? ¿Dónde se perdió? ¿La estás viviendo? ¿O estás diciendo, ay, eso no es nada? Eso no es nada. Es más, hay muchos ministros que cuando llegan a supervisarlo, llegan y se colocan ropa de acuerdo a la enseñanza que les dieron y hacen cosas de acuerdo a lo que se les dieron. Y cuando los supervisores, por así decirlo, sus autoridades dan la espalda otra vez, se aflojan otra vez. Vivir una doble vida. Hay gente que vive una doble vida. Y de eso debemos tener cuidado, porque nosotros no le servimos a hombres, nosotros le servimos a Dios. Ya. Entonces, esta parte debemos tener mucho cuidado. ¿Qué fue lo que se te enseñó? Revisar la doctrina, que no se te diluya, que no, y eso mismo que tú recibiste, eso mismo debes enseñárselo a otras personas, lo que tú recibiste, en lo que tú fuiste enseñado. Que esa palabra que se te ha enseñado, tú también debes de encargarla a hombres fieles, que sean idóneos, que sean capaces también de enseñársela a otros. Ya. Pero para eso, tú tienes que ser fiel en la enseñanza que has recibido, en vivirla tal cual como se te fue enseñada, tal cual, vivirla y enseñarla y delegarle esta misma enseñanza, dejar un legado a otras personas para que la enseñen tal cual como tú también la recibiste. ¿Ya? Ser celoso en la parte doctrinal, ser celoso. Ahora,
hay un cuidado que también debemos tener. Vámonos a 1 Corintios 4:20. Estamos hablando del cuidado que debemos tener con lo que Dios nos ha dado. 1 Corintios 4:20. Vamos allá. Yo aquí no estoy detallando prácticamente nada, porque si tú haces la tarea de revisarte, vas a saber cuál es, en qué estás fallando. Si tú haces esa tarea. Y lo otro, el Espíritu Santo se va a encargar como un aguijón de hacerte ver, de hacerte sentir cada vez que tú hagas algo indebido. Eso no fue lo que se te enseñó. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sino en poder. ¿En qué consiste el reino de los cielos? No en palabra, mi amado, mi amada. Tú puedes tener mucha homilética, puedes tener mucha hermenéutica, puedes tener mucha exégesis. Puedes disertar muy bien temas bíblicos, lo puedes hacer. Pero no se te olvide que el reino de los cielos, el evangelio, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere decir esto? Que tú debes llevar la palabra, pero la palabra debe ir acompañada con poder, con unción, con llenura, con milagros, porque eso fue lo que también vimos en los apóstoles. Ellos iban llevando la palabra, pero a la vez iban haciendo milagros y iban haciendo prodigios. Muchos de ellos iban huyendo, pero por donde iban, el poder de Dios se manifestaba. La gloria de Dios se derramaba. Entonces, hay muchos ministros, muchos concilios que tienen un buen mensaje, un buen bosquejo, pero no tienen nada de unción. Nada de unción. Absolutamente nada. Y es una palabra que cuando no hay unción, es como si uno se comiera la comida, pero sin jugo. Aunque ni jugo ni agua. Eso baja así a palo seco. ¿Ya? Entonces, lo que produce que la palabra haga mella en la vida de las personas es cuando va acompañada con milagros y con prodigio. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos no llevaron nada más un simple bosquejo, un bosquejo bien diseñado. Eso es importante, porque muchos dicen, es que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Sí, pero la letra mata al pecado. La letra, cuando tú enseñas y la persona lo pone en práctica, va a acabar con el pecado que hay ahí. Y el espíritu que se manifiesta en tu vida y llega a la vida de la persona, va a vivificar esa vida. Que muchos tienen pereza para estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde voy yo con estos textos que estoy aquí hablando? De que debes tener el cuidado de llenarte del Espíritu Santo, llenarte de unción, de poder,
Mira lo que también dice segunda de Timoteo 1:14. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Cuídalo, cuídalo, no lo dejes que se vacíe, no lo dejes que se seque, no lo dejes que se llene de cucaracha. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Esa vasija debe estar llena del poder de Dios. Guárdalo. 1 Timoteo 4:14, vámonos para allá. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No te descuides, no descuides el don que hay en ti. ¿Cómo se descuida? ¿Cómo se descuidan los dones? Cuando dejamos de orar, cuando medio oramos, medio ayunamos, medio buscamos el rostro del Señor, vamos a culto, pero nuestro cuerpo está ahí, nuestra mente está en otro lado. Vamos a culto porque sí. Ya. Oramos porque sí, oramos mecánicamente. Oramos porque hemos aprendido unas palabras para orar. Adoramos porque hemos aprendido unas palabras que son de adoración, que sabemos que son de adoración, pero es una oración seca, sin vida, sin quebrantamiento, sin gemir, sin lloro, sin lamento. Y esa oración no repercute en llenura para nuestras vidas. Muchas veces oramos por otras personas para que cambien, pero no oramos por los cambios nuestros. No oramos por nuestros cambios. Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué se me pegó durante el día? ¿Cuántas contaminaciones hay que entran a través de nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos? Tantas cosas. ¿Cuántas cosas hay todavía en nuestros corazones que necesitan ser sacadas? Y nos descuidamos. Y por eso dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, hay una parte que vino de Dios y otra parte con la autoridad espiritual que tienes aquí en la tierra. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Ocúpate en tu vida espiritual, ocúpate en tu relación con Dios, ocúpate en tu crecimiento espiritual, en tu formación espiritual, en tu formación ministerial, en tu formación académica, en tu crecimiento. Ocúpate. Permanece en ella, no te descuides, no te desvíes. Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, ese crecimiento espiritual, eso que está viendo, que está sucediendo dentro de ti, se va a notar sin que tú andes diciendo, yo oro tanto tiempo, yo leo tanto, yo he leído la Biblia tantas veces, yo he hecho tanto, yo hago tantos ayunos. No. Lo que tú haces en el secreto, en tu búsqueda personal, en tu alimentación personal, en tu formación personal, eso se va a notar cuando tú hablas, de lo que tú hablas, lo que tú alimentas tu cerebro y tu corazón, eso es lo que va a salir por tu boca. De eso es lo que tú más vas a hablar. Ya. Entonces, ocúpate, guárdate. No descuides el don. No te descuides. Y mira lo que dice 2 Timoteo 1:6. Vamos allá, 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
por la imposición de mis manos. Mira, aviva, te aconsejo que avives el fuego, avívalo, llénate de Dios, llénate, capacítate, que la palabra no vaya vacía, que la palabra no vaya seca, porque en la búsqueda personal es que podemos darle pasto fresco a las ovejas, en esa búsqueda personal. Entonces, mire, hay misiones que se van solo a la parte del conocimiento bíblico, solo conocimiento bíblico. Otros se van solo a la manifestación del poder de Dios o del Espíritu Santo. Unos, conocimiento bíblico, pero son secos, son vacíos. Otros se van a la manifestación del Espíritu Santo, danza, lenguas, profecías, todo esto lo que tiene que ver, milagros, prodigios, pero no son amigos del conocimiento bíblico. Dicen que eso no se necesita, que eso no es importante. Pero nosotros estamos llamados a unir ambas cosas. A unir ambas cosas. Podemos ser ministros bien enseñados, bien instruidos, pero también llenos del poder de Dios, porque a eso hemos sido llamados. A avivar, a que esto cada día aumente, que no hagamos cultos por hacerlos, que no prediquemos por predicar, que siempre vayamos con la disposición de decirle al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me quiero parar en ese altar. Si tú no haces algo, yo no me quiero parar en ese altar. Si tú no me usas, Señor, yo no me quiero parar en ese altar a cantar, a orar, a predicar, lo que sea. Que tú tengas unción hasta para lavar los baños, hasta para limpiar las sillas, para barrer la iglesia, que hay unción. Cuántas cosas hay que el enemigo envía al templo, a la iglesia. Y tú, cuando eres un ministro ungido por el Señor, cuando tú estás barriendo, cuando tú estás limpiando, todas esas cosas, porque tus manos están ungidas, todas esas cosas se tienen que ir en el nombre de Jesús. Hay muchas maneras en que la presencia de Dios se manifiesta, muchas maneras, pero tú tienes que tener tu vasija no solamente llena, sino rebosante para darle a los demás, porque si tu vasija no está rebosante porque no está conectada a la presencia de Dios, tú no vas a tener para darle a los demás y muchas veces no vas a tener ni para ti mismo, ni para soportar el fuego de prueba que sobre nosotros ha venido, ni para soportar las tentaciones, ni para resistir nada. La invitación es a que manejemos ambas cosas, a que miremos, no nos descuidemos. Debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Y esta palabra no es solamente para los que ya están en el ministerio, sino para todos aquellos que saben que están llamados no para calentar sillas, que están enfocados en su avance, en su crecimiento, que están entendiendo que no están llamados nada más para ir a culto y para regresar del culto para su casa. Así que pongámonos las pilas. No más cultos secos. No dar un mensaje por darlo. No hablar cualquier cosa, cualquier bobada, cosas que no edifique. Saquémoslo de nuestra boca, de nuestro vocabulario, de nuestra mente. Démosle al pueblo cosas concisas, cosas que de verdad lo direccionen, que de verdad lo lleven al reino de los cielos, lo lleven a la santidad, al conocimiento de Dios. Y que Dios haga el resto. Dios le bendiga.